Amigos, ¿cómo están? Les quería dar la bienvenida a nuestro primer episodio de una saga de 10 capítulos, de momentos históricos de la selección argentina. En el capítulo de hoy vamos a hacer un informe de una época oscura de la selección, dirigida por su peor entrenador de la historia. Estamos hablando de la era Sampaoli, una que por muy loco que sea, fue la antesala de la gloriosa Scaloneta, donde quizás Lionel Scaloni, que fue ayudante en todo el ciclo, aprendió todo lo que no había que hacer para llegar a la gloria, como nos llevó en Qatar 2022. Para hacer memoria, Jorge Sampaoli llegó a la selección argentina como flamante entrenador tras su gran paso por la selección de Chile, siendo campeón de América en 2015 y teniendo logros importantes a nivel de clubes con Universidad de Chile y con Sevilla. El Dolape era el técnico preferido por los grandes medios de comunicación y por la opinión pública de muchos fanáticos, pero un gran sector de exfutbolistas y técnicos lo criticaban por su nula trayectoria en el fútbol argento, donde prácticamente nunca dirigió. Sus primeros pasos los dio en el fútbol peruano y luego pasó al fútbol chileno. También Perú y Chile que hagan mérito, es como cualquier técnico de los argentinos que van a Perú y a Chile o a Colombia, a Ecuador, que triunfan todos. No es que hizo una cosa tan diferente a lo que hacen todos los técnicos, así que yo no le veo. Después tendría su paso por Europa, pero en fin, vamos a hablar de la selección argentina. Acá le tocó suceder a Edgardo Bauza, otro técnico que tuvo una floja relación con la prensa y también con la pelota. Su equipo nunca jugó bien ni logró llenar los ojos del exigente público argentino. Y si ganó un par de partidos, fue por la magia del tal Lionel Andrés Fútbol, que le clavó, por ejemplo, un golazo a Colombia de tiro libre en ese recordado 3-0. Lo de Edgardo Bauza en la selección argentina fue flojísimo. Jugó 8 partidos oficiales en eliminatorias donde ganó 3 partidos, empató 2 y perdió otros 3. Finalmente, tras la derrota 2-0 contra Bolivia en La Paz, el Chiqui tomó la decisión de despedirlo y nombró a Jorge Sampaoli. El doctor Malito asumió oficialmente el 1 de junio de 2017, con 4 partidos de eliminatorias por delante y con una selección argentina ocupando el preocupante 5º lugar, es decir, en zona de repechajes. El debut del pelado se dio el 9 de junio de 2017, esta vez en un amistoso frente a su par de Brasil en Melbourne, Australia. Se ganó 1-0, pero sufriendo mucho en el segundo tiempo, donde Brasil tuvo varios palos y se notó que la línea de 3 que intentaba imponer no convencía a nadie. Luego en eliminatorias empató amargamente contra Uruguay de visitante, donde se abría la primera grieta del entrenador con los referentes del plantel, al pronunciarse respecto a temas políticos en conferencia de prensa. Bueno, con el tema Santiago Maldonado, por mi generación y por todo lo que vimos en una época como ciudadano argentino, no como entrenador de la selección, con mucho miedo, con mucho dolor, y que aparezca esto acá solamente en este momento sorprende un poco, y ojalá que se resuelva y nosotros apoyar desde acá la aparición de Santiago. Para variar, el rendimiento del equipo fue mediocre. Frente a Venezuela y Perú se empató de local con 2 amargos empates. Finalmente, Argentina logró clasificar al Mundial de Rusia 2018, con lo justo, goleando en la última fecha a una selección ecuatoriana en Quito que ya no se jugaba nada, y que si no fuera por un inspirado Lionel Andrés Messi, ni chance de ganarle. Pero los problemas siguieron en un ciclo que nunca arrancó bien. La reputación del DT encima se vio muy afectada por un incidente que tuvo despreciando a un policía, burlándose de él por no recibir un sueldo privilegiado como el suyo, una actitud deplorable, de mal ciudadano. Esto fue en diciembre de 2017, con el Mundial a la vuelta de la esquina y ya clasificado, no había ninguna necesidad. Estas conductas hicieron que la gente ya no lo quisiera ni ver al pelado. Para variar, en marzo de 2018 vino el papelón ante la selección de España, la derrota en un amistoso 6-1, donde se vio la poca llegada que tenía el DT sobre los jugadores y lo perdido que estaba. Pero ¿cómo te vas a comer 6 con los gallegos, que son unos pataduras? Y ya en Rusia, previo al Mundial en la concentración, la situación se agravó, era imposible un buen clima, la AFA trató de mediar, pero no fue posible. El cuerpo técnico de Sampa, con sus 1000 ayudantes, se caracterizó por la descoordinación y la nula coherencia. En tierras soviéticas, BKHS, por ejemplo, le daba un mensaje a los jugadores y el pelado después les decía lo contrario. Imposible.
Y para colmo, empezamos con un empate ante Islandia. Una selección con 0 historias en mundiales nos complicaba de entrada la vida. Y 5 días más tarde, el elenco argentino perdería por goleada ante Croacia, 3-0, para quedar al borde de una eliminación histórica en primera ronda. Frente a los croatas, Sampaoli puso una formación que era literalmente inédita, en un momento en que había que ganar como sea. Utilizó una línea de 3 improvisada con Tagliafico, Mercado y Otamendi, y un Eduardo Salvio como lateral volante, que se lo vio más perdido que un pingüino en un desierto. El pelado improvisaba y quemaba jugadores a rolete, como al propio Maxi Mesa, que estaba dando sus primeros pasos en la selección, o también a Cristian Pavón. Ambos pibes post-mundial 2018 desaparecieron del radar de la selección. Maxi Mesa estuvo en alguna convocatoria, pero no mucho más. Los recontra remufó a los dos. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, la goleada dejó al grupo muy golpeado. El desconcierto reinaba la selección mientras Sampaoli se dedicaba a insultar a los jugadores croatas en plena derrota y a dar vueltas en la cancha como un loco. Post-Croacia se especuló con una salida intempestiva del DT en pleno mundial. Hasta estuvo el rumor de que Burru había asumido interinamente. Sin embargo, hubo una reunión clave donde los referentes del plantel le pidieron dejar de improvisar al técnico. Querer tener un poquito de sentido común antes del último partido con Nigeria para cerrar el grupo, donde estaba la chance de clasificar. Los pibes sabían que si no volvían a las bases, nos volvíamos en primera, no había tiempo para más experimentos. Muchos periodistas te van a hacer creer que le tomaron el equipo al DT, pero la realidad es que el técnico estaba perdido y nos jugábamos una chance única en un mundial, porque si quedábamos afuera era un fracaso histórico, peor que el de Bielsa, y si los referentes no alzaban la voz, ya que quedaba. Se acordó un diálogo la noche anterior ante Nigeria, volver a la línea de 4, a los sistemas tácticos conocidos y darle un poquito de descanso a Willy Caballero. Y de esa forma se ganó agónicamente con gol de Marcos Rojo pasando octavos, donde si bien no se jugó de la mejor forma, se puso todo y se perdió con el actual subcampeón del mundo 4-3, en forma más digna que si hubiéramos seguido las indicaciones de un pelado improvisado y fuera de control, al que el buzo de DT argentino le quedó mínimamente XL. El proyecto de selecciones nacionales por suerte encontró el rumbo post-Copa del Mundo, con la conducción de Leonidas de Pujato. Y luego ya sabemos todo. Llegaron los tiempos de la gloria eterna con la Copa América, la finalísima y Qatar 2022. Y gracias a Dios, atrás quedó la era oscura de la selección, la era Sampaoli. Amigos, si les gustó este contenido, denle like y ayúdenos a difundirlo. Les mando un gran abrazo y nos vemos en otro episodio de Momentos Históricos de la Selección Argentina.